Bien, primero, himno de la República de Colombia. De pie, por favor. Segundo himno de la Universidad Católica de Colombia. Universidad Católica de Colombia. De la Católica las glorias, cantemos todos a una voz, y con la ciencia proclamemos el hombre imágenes de Dios, y con la ciencia proclamemos el hombre imágenes de Dios. Brilla en la cátedra de Pedro de la verdad y el esplendor, en la palabra luz y vida de nuestro Padre buen pastor, que nos envía su mensaje de fortaleza, fe y amor, que nos envía su mensaje de fortaleza, fe y amor. En la Católica las glorias, cantemos todos a una voz, y con la ciencia proclamemos el hombre imágenes de Dios, y con la ciencia proclamemos el hombre imágenes de Dios. Gracias, podemos sentarnos. Bienvenidos entonces nuevamente a este foro internacional Inteligencia Artificial
y los derechos humanos, puntos de convergencia y divergencia. Un saludo cordial a nuestro señor rector, doctor Francisco José Gómez Ortiz, al director de posgrados de la Facultad de Derecho, doctor Gilberto Ramírez Huertas, miembros de la Fiscalía General de la Nación, funcionarios de la Personería de Bogotá, doctora Paula Ramírez, panelista y moderadora de este evento. A los conferencistas internacionales que nos acompañan de Estados Unidos, Perú, Brasil, Argentina, y a nuestros conferencistas nacionales, profesores de la Universidad Católica de Colombia, apreciados estudiantes. En este foro internacional nos reunimos para analizar el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos, particularmente con los problemas asociados con uso indebido en aspectos como la libertad de expresión, la privacidad, la discriminación y el debido proceso. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa si se desarrolla con estándares éticos, transparentes y orientados en la observancia de los derechos humanos. En primer lugar, invito a las palabras de apertura del señor rector, doctor Francisco José Gómez Ortiz. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente dirigir los saludos protocolarios a quienes nos acompañan hoy en esta reunión. En primer lugar, al señor director de posgrados de Derecho, al doctor Gilberto Ramírez, quien está ya aquí, a los miembros de la Fiscalía General de la Nación, a los funcionarios de la Personería de Bogotá, que también están aquí, y a nuestros conferencistas internacionales que nos acompañan de Estados Unidos, Perú, Brasil, Argentina, y a nuestros conferencistas nacionales también, profesores de la Universidad Católica de Colombia y especialmente a los alumnos que hoy nos acompañan. Para mí es un placer y quiero agradecer a la doctora Paula Ramírez por organizar este foro, porque yo creo que son los primeros que hablan, por lo menos a nivel nacional, del tema de la inteligencia artificial, especialmente en este tema de derechos humanos. Y creo que este es un paso importante porque no solamente tiene que ser un tema transversal, no solamente por los efectos que vamos a tener que vivir en el día a día. Especialmente hay mucha discusión en las universidades, que si es que los profesores van a prohibir a los alumnos entrar al ChatGPT, consultar la inteligencia artificial. Creo que esa es una discusión vana, creo que es algo que está para quedarse. Creo que los estudiantes que están aquí, yo creo que hay que construir solo que hay que construir. La inteligencia artificial les va a permitir a ustedes avanzar en el conocimiento, lo importante es el análisis y ver cómo vamos a utilizar estas nuevas plataformas para el desarrollo del bien y no del mal. Si me permiten, leo mis palabras. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, aseguró que la inteligencia artificial borra las diferencias entre la ficción y la realidad, pero trae riesgos desconocidos. La revolución tecnológica está afectando el sector jurídico, las relaciones sociales, económicas y el dinamismo de las formas de desarrollo y cooperación de las naciones. La irrupción de las nuevas tecnologías, entre las que destaca la inteligencia artificial, IA, Data Science y el Internet de las Cosas, han llegado para generar un cambio en la sociedad global y en las dimensiones de las interrelaciones humanas. En este escenario, los cambios tecnológicos se unen no solo a las modificaciones normativas, sino además a las implicaciones éticas, a la creación de nuevos tipos de inteligencia artificial, el alcance de los algoritmos como instrumento de análisis, valoración y predictibilidad de la conducta humana asociado con nuevos riesgos para los derechos humanos es un asunto clave. La inteligencia artificial ha sido definida como una combinación de tecnologías que agrupa datos, algoritmos y capacidad informática. El término inteligencia artificial fue propuesto por primera vez en el año 1956 por John McCarthy, profesor de Stanford, que lo definía como la ciencia y la ingeniería
de fabricar máquinas inteligentes, en especial máquinas inteligentes de computación, entendiendo por inteligente la parte de la informática orientada a obtener resultados. La Comisión Europea ha definido que la inteligencia artificial tiene potencial para transformar nuestro mundo para mejor. Puede mejorar la asistencia sanitaria, reducir el consumo de energía, hacer que los vehículos sean más seguros y permitir a los agricultores utilizar el agua y los recursos de forma más eficiente. La inteligencia artificial puede utilizarse para predecir el cambio climático y medioambiental, mejorar la gestión del riesgo financiero y proporcionar las herramientas para fabricar con menos residuos productos a la medida de nuestras necesidades. La inteligencia artificial también puede ayudar a detectar el fraude y las amenazas de ciberseguridad y permite a los organismos encargados de hacer cumplir la ley luchar contra la delincuencia con más eficacia. La misma inteligencia artificial puede beneficiar a la sociedad y a la economía en su conjunto. Es una tecnología estratégica que se está desarrollando y utilizando a buen ritmo en todo el mundo. No obstante, también trae consigo nuevos retos para el futuro del trabajo y plantea cuestiones jurídicas y éticas. Particularmente precisa establecer unos límites orientados en los derechos humanos. Son numerosas las ventajas de la inteligencia artificial, entre las que sobresalen estas otras: el ahorro de tiempo y trabajo para los funcionarios, la mayor transparencia de la información o el aumento de la eficiencia de la administración de justicia, al mejorar las relaciones con el resto de los organismos públicos. También contribuye en las actividades de detección de zonas de riesgo que puedan afectar los derechos ciudadanos, agilizar las respuestas para mitigarlos y prevenir el impacto de riesgos como, por ejemplo, los relacionados con los fraudes, blanqueo de activos y ciberseguridad. De otro lado, la Comisión Europea ha desarrollado las directrices para lograr una inteligencia artificial fiable, incluyendo 3 componentes. 1. Debe ser conforme a la ley. Debe respetar los principios éticos y debe ser sólida. Las directrices señalan 7 requisitos esenciales que deben respetar las aplicaciones de inteligencia artificial para ser consideradas fiables. Los 7 requisitos esenciales son los siguientes: A. Intervención y supervisión humana. B. Solidez y seguridad técnicas. C. Privacidad y gestión de datos. D. Transparencia. E. Diversidad, no discriminación y equidad. F. Bienestar social y medioambiental. Y G. Rendición de cuentas. Estos requisitos están pensados para ser aplicados a todos los sistemas de inteligencia artificial en diferentes entornos y sectores. El concepto específico en el que se aplique deben tenerse en cuenta para su implementación concreta y proporcionada, adoptando un enfoque basado en el impacto. Las directrices no son vinculantes y, como tales, no crean nuevas obligaciones legales. Estas directrices pueden considerarse como unos marcos indispensables en la incorporación de la inteligencia artificial al derecho de cada Estado, puesto que su aporte está limitado por la observancia de los derechos y garantías de los individuos, empresas y la búsqueda del bien común como pilares del Estado de Derecho. En este contexto, podemos señalar que en países como Colombia, los tribunales nacionales empiezan a resolver asuntos utilizando la inteligencia artificial como predictivo, un sistema predictivo de detección inteligente de sentencias e información, que es interesantísimo. Su nombre se inspira en el prétor, auxiliar de la justicia romana, capaz de agrupar, analizar y clasificar información de las más de 2.700 sentencias diarias que recibe la Corte Constitucional. La inteligencia artificial está reduciendo la demanda de abogados, al menos en lo que se refiere a ciertas tareas que hoy por medio de la automatización se puede hacer con mayor rapidez y precisión. Y perdonen que me ría, porque aquí algunos me dicen, estamos clavando el cuchillo. No, simplemente que pienso que si el derecho simplemente se convierte en, y no soy abogado, me disculparán, en un tema de interpretación de códigos A y B, pues la inteligencia artificial
si no es un tema de la filosofía del derecho, sino simplemente de análisis y de aplicación de códigos, pues estamos perdidos. Y yo pienso que eso es una de las cosas que con la inteligencia artificial se va a lograr. O sea, delitos menores, estas cosas que aplican en los juzgados estos de paz o de familia, de usted le pegó cuántas veces, lo atacó con cuchillo, sin cuchillo, sentencia ABC, eso lo hace la inteligencia artificial. Eso es lo que hoy en día, si es para eso, pues no hay necesidad de abogados. Pero la interpretación de la ley sí es otra cosa. Y eso, pero bueno, ese es uno de estos puntos interesantes. Sin embargo, a los cambios tecnológicos se une la preocupación ética frente a la creación de nuevos tipos de inteligencia. Por ello, el algoritmo como instrumento de análisis y valoración debe contar con posibilidades de discernir lo bueno, lo ético y lo humano. Su utilidad debe estar enfocada al bien común, al mejoramiento social y al progreso social e individual. De hecho, hoy estaba leyendo que en El Salvador quieren aplicar esto de la inteligencia artificial para las sentencias. Pues hay que mirar cuál es el sistema ético, porque no los fusilan a todos. Pero es interesante en este proceso cómo estamos llevando a cabo este tema ético. Por ello, quienes lo crean y participen en su configuración deben contar con sólidas bases morales y una clara visión de la utilidad general, no de un enfoque estrictamente económico o particular, lo cual reviste unos estándares fundados en los derechos humanos. En efecto, la inteligencia artificial, la robótica, la manipulación genética, la nanotecnología y todos los avances tecnológicos y científicos tienen implicaciones jurídicas, por ejemplo, en el alcance de los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre y la privacidad, las cuales se están diluyendo sin ninguna reacción eficaz. De hecho, hoy en día, si ustedes están viendo, ya hay canciones que las pueden componer, o sea, si ustedes buscan en YouTube, que pueden utilizar la imagen y la figura del cantante. Ya no se distingue si es Shakira o es una inteligencia artificial. ¿Dónde están los derechos a intimidad, los derechos de propiedad? En fin, es utilizado para mal, incluso aquí en Colombia. Ya empieza a ser un problema porque el día de mañana yo puedo hacer una llamada con mi voz, autorizar algunas cosas y van a decir que soy yo. ¿Cómo detectan que no es un fraude? En fin. Justamente los límites de los datos y los derechos humanos han marcado un nuevo espectro asociado con los derechos de cuarta y quinta generación, en el que los individuos pueden gozar de protección ante los efectos de la tecnología y el ciberespacio. Creemos que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa y útil en nuestra sociedad. Su función debe estar orientada al bien común y al análisis de su impacto en términos de servicios, beneficios y eficacia a los individuos, las instituciones y las naciones. Lo anterior supone considerar en su funcionamiento los factores sociales, laborables y éticos de cada entorno donde opera. La inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento clave en el desarrollo y progreso de los países siempre que su puesta en marcha se fundamente en el respeto y observancia de los derechos humanos, esté sujeta a controles, sea transparente y ética, entre otros aspectos medulares. Y queda la duda si yo he hecho este discurso o lo ha hecho la inteligencia artificial. Porque hoy en día yo los animo a los que tienen inteligencia artificial, ustedes le piden que les haga un discurso con estos parámetros y se lo hacen mejor de lo que está. O sea, que los dejo con la duda. Pero sirve siempre y cuando tengamos esa valoración ética. Con esto, muchísimas gracias. Doctora Paula, los dejo en muy buenas manos y les deseo lo mejor porque esta es una iniciativa, creo que es de las primeras. Yo me alegré mucho de tener este tema porque creo que el país tiene que avanzar en esto muy rápidamente. No es un tema de prohibir sino de regular y de saber. Creo que esto nos ayuda en muchísimas. Creo que la inteligencia artificial está para quedarse. Ya es parte del presente y del futuro. Lo importante es que no terminemos como Terminator, la película. Pero hoy en día es así y además esto se puede agravar con el tema de los computadores cuánticos. Porque ya, aunque llamen inteligencia artificial, muy bien lo dicen aquí, son algoritmos.
y el diseño de los algoritmos, pero la velocidad de los algoritmos con la información va a ser muy superior a la que podemos nosotros manejar. Entonces, es un tema importante. Creo que incluso se está diseñando esta inteligencia para el diseño de códigos. Aquí veo varios abogados, las sentencias las pueden hacer, ustedes ya pueden hacer aquí la presentación mejor que cualquiera, doctor Rojas, en el derecho penal. Pero con esto no solamente agradecerles, pero les deseo lo mejor y escuchar, este es un tema de frontera en el que la universidad quiere estar. Los felicito, doctor Ramírez, por esta iniciativa, y doctora Paula, y a todos los conferencistas. Y me gustaría conocer mucho las conclusiones de este foro. Muchísimas gracias y con esto me retiro. Muchas gracias a las palabras del rector de la Universidad Católica de Colombia. Me tomaré un segundito para leerles muy brevemente el abstract de nuestros panelistas. Nos acompañarán el doctor Raúl Lozano Merino, con la ponencia La inteligencia artificial y la privacidad, de Perú. Él es doctor en Derecho y especialista internacional en Derecho Corporativo Internacional. También nos acompañará el doctor David Roa Salguero, con la temática Las repercusiones de la inteligencia artificial en el debido proceso. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre y en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional del Litoral de Buenos Aires y es magíster en Derecho Constitucional, también por el Externado. Doctor Eduardo Fernández Mendia, Ética Judicial e Inteligencia Artificial, de Argentina. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Argentina, miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Nos acompaña también el doctor Víctor Rodríguez de Oliveira, con la ponencia La inteligencia artificial y sus implicaciones en la persecución del crimen. Brasil, doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de San Pablo, Brasil. Doctor Leonardo Spinzati, abogado argentino, consultor y experto en Derecho del Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías de la Información. Ha sido también invitado profesor de la Universidad Católica de Colombia. El doctor Jorge Andrés Amezquita Toro, con la ponencia Inteligencia Artificial y Compliance, Colombia. Él es doctor y magíster en Derecho por la Universidad de Barcelona y actualmente es presidente de la World Compliance Association, capítulo Colombia, y consultor de Derecho Penal. La doctora Lourdes Vénez, abogada peruana, doctora de la Universidad de Georgetown de los Estados Unidos de América, miembro de la Barra de New York. Y el doctor Aníbal García Dueñas, con su ponencia La inteligencia artificial y la protección del medio ambiente, magíster en Derechos Humanos, especialista en Derecho Penal y Medio Ambiente, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Se ha desempeñado como fiscal y procurador delegado ante los tribunales. Doctor Julián Ríos, experto y certificado en materia de antifraude y seguridad de la información. Y por último, la doctora María Carolina Obarrio, es abogada argentina-americana, litigante y consultora internacional experta en compliance y reconocida en la Barra de Miami de la Florida. Y bueno, nuestra moderadora, la doctora Paula Andrea Ramírez, quien ha organizado muy bien este evento, doctora en Derecho y magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Salamanca, directora de la especialización en Derecho Penal y de la maestría en Derechos Humanos de nuestra universidad, conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y consultora en Derechos Humanos y Derecho Corporativo. Es investigadora postdoctoral y conferencista internacional y lo mejor, hace parte de nuestra casa. Doctora Paula, bienvenida. La dejo entonces con el auditorio. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludar a todos los que se encuentran aquí, a grandes colegas, amigos, profesionales, a nuestros estudiantes. En época de exámenes, hacer un evento de estos
Es un reto enorme porque la mayoría está estudiando en sus bibliotecas y también esta virtualidad pues nos lleva a que muchos nos estén acompañando desde muchas partes del mundo a través de estas maravillas virtuales tecnológicas. Entonces quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de estar aquí, a nuestros conferencistas por preparar estas ponencias que desde ya anticipo son magníficas. Venimos trabajando con nuestro grupo de profesores e investigadores de la Universidad Católica de Colombia en un gran proyecto que hemos denominado Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, y a este proyecto se han venido uniendo expertos de 7 países. Y nuestro gran propósito es poder a fin de año tener ya una producción académica, un gran libro que aborde muchas de las cuestiones que vamos a trabajar aquí. Entonces quiero saludar a quienes nos están acompañando aquí en esta primera parte de manera presencial, a nuestros panelistas, a los doctores Martín Moreno San Juan, David Roa Salguero y Aníbal García Dueñas. Y yo, antes de darle apertura al primer panel, sí quería introducir el tema de la inteligencia artificial y por qué hemos llegado hasta aquí para hablar de inteligencia artificial, derechos humanos, puntos de convergencia y puntos de divergencia. Y esta experiencia, en el caso personal, nace de una clase de la Maestría de Derechos Humanos que me fue asignada hace 5 años, que se llamaban los derechos humanos de cuarta generación. Y cuando empecé a ver esto de los derechos humanos de cuarta generación, encontré una frase que a mi juicio resume todo. Y es la siguiente. Esa frase, que no quiero ser infiel al autor, pero en este momento pasa por mi mente, pero seguramente después de que ustedes la escuchen, la buscan en Google y encontrarán el autor, señala que las guerras en el siglo XXI no son guerras por el petróleo o por la religión, son guerras por los datos. Los datos, la tecnología 5G y las tecnologías sucesivas están marcando una nueva realidad sobre las relaciones y sobre la geopolítica internacional. Piensen, por ejemplo, lo que ha supuesto a nivel de derechos y de democracia, fenómenos como el de Cambridge Analytica en las campañas presidenciales de los Estados Unidos que dieron la victoria a Donald Trump, y también la gran discusión en torno al Brexit en el Reino Unido. Pero la tecnología ha emergido también de una forma poderosa frente a crímenes de carácter internacional como crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Prueba de ello es ese caso tan conocido por medio del cual se vinculó a Facebook con la apología al genocidio del pueblo rohingya. Y, ¿por qué no mencionarlo?, todos los problemas que supusieron el cambio de Facebook a Meta a través de todas esas campañas que alertaban aumento, incrementos de suicidios en niños y adolescentes por todo el ciberacoso que a través de estas plataformas se generaba. Pero quisiera detenerme para hablar un poco sobre qué es la inteligencia artificial, porque a diario la escuchamos, utilizamos más la tecnología que en ninguna otra época de la historia, y si ustedes tienen un iPhone, el domingo por la mañana o quizás el lunes les está diciendo que en promedio pudieron gastar de 8 a 10 horas diarias consumiendo información tecnológica. Las relaciones humanas ya no son relaciones caracterizadas por la presencialidad. Estudios recientes demuestran cómo la dopamina que generan los likes hace que las personas quieran pasar más tiempo en sus redes sociales o mirando su celular que interactuando físicamente con otros.
Y no todo eso es inteligencia artificial. Por ello es importante que podamos distinguir, como lo dijo muy bien el rector, qué es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es ciencia ficción. Aunque hay que decirlo, quienes desarrollaron estas buenísimas películas como Matrix o esta película protagonizada por Tom Cruise, una de las más famosas, ¿no? Han demostrado cómo la imaginación humana anticipaba lo que iba a suponer la tecnología. Y yo sí les quiero recomendar una serie que no es de Netflix, no sé si todavía está en Amazon, pero es buenísima y se llama Electric Dreams. Ahora la voy a mencionar y voy a señalar por qué. Entonces, quería simplemente mencionar qué es la inteligencia artificial. Podemos pasar, por favor. La inteligencia artificial lo que hace es simular comportamientos humanos a través del uso de los datos. Y esa inteligencia artificial se puede ver expresada en robots, en machine learning, en deep learning, en redes neuronales, entre otros aspectos. Pero el caso que les quiero traer como punto de referencia de la inteligencia artificial tiene que ver con los robots y no sucedió hace 20 años, sucedió hace casi 30 o quizás más. Imagínense ustedes 1985, Japón, la gran capital de la tecnología. Una isla que tiene de las empresas de tecnología más potentes a nivel global. E imagínense ustedes 1985 cuando ya los japoneses tenían robots en reemplazo de las personas haciendo las mismas actividades, una fábrica, y de repente un robot que tiene un brazo hidráulico bastante algo largo en su extensión, cerca de 1 metro, ve a un trabajador, confunde a ese trabajador con un objetivo y tira al trabajador contra la pared. Trabajador japonés de 32 años que muere en el impacto. Como consecuencia de esa muerte, se preguntaban entonces los japoneses, ¿quién debe responder por esta muerte? ¿Podemos hablar de un homicidio o de un hecho fortuito que causó la muerte de este trabajador? Y se empieza a dar una discusión en torno a las responsabilidades derivadas de la conducta de agentes de inteligencia artificial. Y ahí está la gran cuestión. ¿Puede un agente de inteligencia artificial tener conducta? Y la consecuencia de esta reflexión fue derivarla a 3 tipos de responsabilidad. La responsabilidad directa del agente de inteligencia artificial, que será de tipo civil para aquel que programe ese robot o esa agencia en particular. El segundo nivel de responsabilidad, la responsabilidad derivada del actuar de ese objeto, incluyendo la posibilidad de considerar posición de garante, quien tenía el deber de supervisar ese robot, y una tercera responsabilidad que se discutió bastante, y la responsabilidad de la persona jurídica, en este caso la empresa, a quien correspondía el control sobre los objetos peligrosos. Pero a partir de esa fecha ya los japoneses empezaron a discutir sobre inteligencia artificial. Y el rector lo dijo, la inteligencia artificial nace en el año 1956 en la Universidad de Stanford, en el Silicon Valley, donde hoy día siguen emergiendo los grandes avances de la tecnología y las grandes discusiones en torno a todos estos aparatos y todas estas plataformas que a diario utilizamos. Adicionalmente, pues la tecnología, la inteligencia artificial, que es la simulación del comportamiento humano, que trabaja en grandes bloques de información y que se nutre, por ejemplo, de sistemas como Big Data y la tecnología blockchain, nos va
a demarcar dos grandes cuestiones. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la inteligencia artificial y cuáles son los aspectos negativos? Y en esa relación, pues vamos a encontrar que va a depender de los usos que se le den a la inteligencia artificial. Por tanto, no se puede satanizar ni tampoco se puede considerar una maravilla en sí mismo. Y me gustaría brevemente compartirles esta diapositiva donde intenté sintetizar cuáles son las cuestiones positivas de la inteligencia artificial y cuáles podrían ser los mayores retos o cuestiones desventajosas de ella. Dentro de las ventajas, pues está la optimización de los procesos. Ya el rector nos habló del sistema Pretoria que tiene la Corte Constitucional, pero en Colombia también tenemos sistemas como Watson, que son capaces de reemplazar muchos trabajos humanos. En el caso de Pretoria, podría agrupar el trabajo que para un abogado supondrían 70 días en un día, por ejemplo. Segundo, esa capacidad y esa probabilidad de error es casi nula, aumenta mucho la selección de procesos y puede garantizar mayores indicios de imparcialidad y de igualdad, puede mejorar la experiencia y la vida de los empleados, puede predecir acontecimientos negativos. Piensen ustedes en tiempos de pandemia, estas aplicaciones como Coronap, que suponían que estamos entregando nuestros datos, pero la aplicación nos podía mostrar cuáles eran los lugares de la ciudad que podían tener mayor probabilidad de contagio, entre otras cuestiones. Y por supuesto, trabaja 24/7, nunca se cansa. Sin embargo, paralelamente a estos aspectos positivos, también puede presentar críticas, desventajas como la siguiente. La ausencia de emociones o la baja capacidad de analizar aspectos de predictividad del comportamiento humano difíciles de detectar. Sistemas como COMPAS en los Estados Unidos, que querían evaluar niveles de reincidencia dentro de cierta población que ya había sido condenada previamente y también que pudiera reincidir, pues demostraron que la inteligencia artificial, que en principio debería ser objetiva, cuando es diseñada o cuando es programada con sesgos de contenido pues subjetivo, por ello es un sesgo, genera un prejuicio, ese prejuicio va a verse representado en la forma como opera la inteligencia artificial. Y así se demostró también con un caso que llegó a los tribunales, donde fue investigada la compañía Amazon, cuando en todo este incremento de los pedidos por línea en la época de la pandemia, lanzaron una gran campaña para solicitar mayor número de trabajadores. Pero algunas de las personas que no pasaron el proceso coincidieron en que tenían las mismas características: mujeres en edad de reproducción o estados de embarazo o afrodescendientes o migrantes. Y la investigación que se ha ido desarrollando ha demostrado que el algoritmo que utilizó la compañía para ese proceso de contratación fue discriminatorio. Las empresas más grandes suelen usar mucha más inteligencia artificial y por lo tanto la competencia puede robustecer el mercado para grandes compañías y puede habilitar compañías de menor tamaño, y el mal uso de la inteligencia artificial inclusive puede conducir a la muerte o también a la afectación de los derechos humanos. Y esta causación de la muerte no en todos los casos viene dada por una programación encaminada a que una persona fallezca. En algunos casos sí. Hay un caso en Alemania en el cual un hacker quiso alterar todo el software de una unidad de cuidados intensivos porque allí
estaba una persona con la que él tenía un grave problema, pero al desconectar los aparatos, no solamente murió esa persona, sino otros de los pacientes. Y hay casos que han sucedido inclusive en Colombia, cuando una persona que quiere llegar a su casa utiliza el Waze y la ruta que orienta el desplazamiento es la ruta más peligrosa. Y esa persona confía en la dirección que le ha sido proporcionada por el aparato y resulta en un callejón sin salida con unos criminales, con unas personas que además de quitarle su vehículo, le acuchillan y le causan la muerte. Discusiones por desarrollar. Esta inteligencia artificial y sobre todo para las nuevas generaciones plantea cuál va a ser el futuro de la profesión del abogado, cuando todo lo podemos resolver a través de la tecnología. Y ahí está el gran reto. El abogado del siglo XXI, sin lugar a dudas, debe ser innovador, debe ser disruptivo y tiene que tener una gran conexión con la informática para poder sobrevivir a estas transformaciones de empleos que crea la inteligencia artificial. Punto de partida de este foro, nuestro concepto de inteligencia artificial. Creación de un sistema que es capaz de emular, que es capaz de imitar la racionalidad del ser humano. Imitarla, nunca superarla. En el sentido de que es capaz de dar respuestas lógicas y se basa en toda la programación que ella contiene, datos, reglas, instrucciones para brindar una solución. Es probable que sea la disciplina técnico-científica más revolucionaria de nuestro tiempo. ¿Quién no se despierta con Alexa? ¿Cocina con una receta que le suministra Siri? ¿Conduce con estos maravillosos instrucciones de Google Maps? Vivimos hiperconectados, sin embargo, también cuando cedemos nuestros datos, y de eso vamos a hablar aquí, de la privacidad, estamos entrando a unas líneas que todavía parecen bastante frágiles en lo que supone el respeto de la privacidad. No me quiero demorar mucho porque tenemos parte de nuestras reflexiones finales para las conclusiones, pero sí decirles que la inteligencia artificial en nuestros tiempos está caracterizada por estos 4 grandes sistemas: agentes inteligentes, redes neuronales y artificiales, sistemas expertos y robots. Y de los robots simplemente quiero anticipar las experiencias de China y de Estonia, que ya tienen los primeros jueces robots, que hacen en tiempo récord, emiten decisiones que no son obligatorios, pero cuando las partes deciden que su caso va a ser resuelto por un juez robot, casos de pequeñas causas, asuntos de menor cuantía o delitos de bagatela, pueden apelar esa decisión del juez robot ante un juez humano. Y el gran pionero en la región, sin lugar a dudas, es la Argentina, que ha introducido en un trabajo muy exitoso en la provincia de Buenos Aires el uso de la tecnología para disminuir la mora judicial, el retraso en las tomas de decisión. Esta es la serie que les anuncié. ¿Y por qué esa serie vale la pena? Porque esa serie nos muestra un mundo sin tecnología avanzada. Pero ese mundo sin tecnología avanzada, estamos hablando 2080, ha creado, que viene después de la tecnología artificial o de la inteligencia artificial, telépatas mutantes que se han convertido en el único mecanismo de la humanidad para comunicarse a larga distancia. Pero estos telépatas tienen la capacidad de predecir el futuro y saber lo que los otros están
pensando, y esto genera un gran reto al menos desde el punto de vista disruptivo de lo que puede ser el futuro. Es una serie muy, muy interesante, unida a todos los retos de la inteligencia artificial. Y por supuesto, la serie marca estas discusiones que quiero dejar sobre la mesa para nuestros dos paneles. Sociedad distópica, capacidad de leer la mente ajena, no las emociones, sino su mente, habilidades telepáticas que no requieren sistemas tradicionales de comunicación, transmisión del conocimiento a otros telépatas, comisión y expansión del crimen a través de mentes automatizadas. Y esto nos parece hoy día bastante perturbante o quizás algo impensable para el futuro, pero recordemos que esto ya se anticipaba hace muchos años en una serie, pues en una película, Minority Report, ¿no? Protagonizada por Tom Cruise. Lo que nos están mostrando hace cerca de 20 años es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. De allí que la Universidad Católica, comprometida con el conocimiento y también mirando hacia el futuro, se interese por un análisis sobre las convergencias y las divergencias de los derechos humanos y de la inteligencia artificial. No podemos perder de vista que la inteligencia artificial es un instrumento al servicio de la sociedad que puede salvar vidas, que puede anticipar riesgos, por ejemplo, riesgos de sequía, riesgos de huracanes, que puede contribuir a reducir las brechas de desigualdad tan fuertes en nuestro mundo y que puede ser un gran instrumento para potencializar el conocimiento. Pero una inteligencia artificial sin control, una inteligencia artificial sin ética y una inteligencia artificial no transparente, programada con sesgos, puede impactar muy negativamente en el desarrollo de nuestras naciones. Por ello, queremos con esta introducción dar paso a nuestro primer panel y a nuestro grupo de expertos que nos van a acompañar en la tarde de hoy. Como ustedes pudieron haber visto en nuestro programa, este foro tiene dos momentos. En el primer momento vamos a discutir un poco en una mirada comparada acerca de las implicaciones de la inteligencia artificial en derechos humanos y particularmente en cuáles son esos retos y desafíos que plantea esa interrelación. Y nos van a acompañar en el primer panel que moderaré los siguientes doctores a quienes saludamos, tanto presencial como virtualmente. En nuestro primer panel está el profesor Raúl Lozano Merino, que se encuentra conectado desde el Perú, el profesor David Roa Salguero, que nos acompaña presencialmente, el profesor doctor Eduardo Fernández Mendia, quien está conectado desde la Argentina, y el profesor Víctor Rodríguez de Oliveira, también profesor de la Universidad de Sao Paulo, quien se encuentra en Brasil. Y vamos a cerrar este primer panel con el profesor Leonardo Espinzanti, que se encuentra también en la Argentina. Todos van a tocar temas diferentes. La idea de este panel es plantear dos cuestiones para que cada uno de los panelistas pues desarrolle su postura, nos muestre también su visión y la aplicación que tiene este tema en su país. Entonces damos inicio con el profesor Raúl Lozano Merino, quien hablará sobre la inteligencia artificial y la privacidad en el Perú y quien nos hablará un poco sobre esos retos que enfrenta un despacho de abogados que se dedica al mundo corporativo para
hacer frente a las diferentes dimensiones de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, estimada doctora Paula Ramírez. Primero que nada, expresar mis saludos a don Francisco Gómez Ortiz, rector de la prestigiosa Universidad Católica de Colombia, lo mismo que al doctor Ramírez, que es la persona que dirige todo el tema de los posgrados en la Universidad Católica. Me corresponde hablar sobre la inteligencia artificial y la privacidad. Y me surge un poco de unas primeras reflexiones preliminares. ¿Y cómo ha avanzado el mundo? ¿No es así? Si desde el descubrimiento del fuego, pasando por la escritura y la rueda, hasta las máquinas de vapor, la industrialización, las energías eléctricas y atómicas, la era espacial y el desarrollo de las altas tecnologías, no han pasado muchos años. En verdad, si vemos que la vida del planeta Tierra tiene 4.543 miles de millones de años, sin embargo, en muy poco tiempo, fundamentalmente en la era de las altas tecnologías, en los últimos 20 años del siglo pasado y los años que van del siglo XXI, prácticamente hemos construido un mundo altamente tecnológico en el que sin duda prevalecerán la robótica, elementos o herramientas como el blockchain, los algoritmos, para construir un futuro novedoso y al mismo tiempo preocupante, como señalaba la introducción que ha hecho magníficamente Paula Ramírez. Porque en efecto ha mencionado algunas profesiones, pero probablemente en nuestra profesión jurídica habló de los jueces, de los fiscales y los abogados que podamos ser afectados y hasta desplazados. Si ya están siendo desplazados, si uno va al banco, entra a los cajeros inteligentes, no necesita ir a una ventanilla, no necesitas ir a algún lugar de atención de tus cuentas privadas, personales o corporativas, o vas en algunos lugares en el mundo, en Japón fundamentalmente, ya existen atenciones de mozos que te traen, son los mozos robots que te traen la comida a la mesa, ¿no? Decía que, claro, en el año, si mal no recuerdo, fue el 2018, asistí a una reunión de la Unión Internacional des Avocats de París, en la ciudad de Porto, en el Portugal, y uno de los temas principales que debían atenderse estaba referido precisamente a cómo se vería la profesión en los próximos años. Estoy hablando del 2018. Quienes se expusieron, se conformó un panel muy importante, los General Consuls y in-house, abogados in-house de Microsoft, Google, Amazon, entre otros. Y una de las conclusiones que a mí particularmente me sorprendió fue que un caso muy complejo, que antes era atendido por un despacho de abogados, que destacaba 18 abogados para hacerlo en 20 días a 8 horas de trabajo por abogado, facturable naturalmente, una computadora inteligente alimentada con algoritmos bastante amplios en materia de doctrina, en materia legislativa, en materia de jurisprudencia, podía dar en una hora un resultado que tomaba 18 días de 18 abogados en un tiempo y con un costo altísimo. Entonces, tareas fundamentales, básicas, científicas y profesionales, entiendo yo que se verán afectadas. La inteligencia artificial se nutre fundamentalmente ¿de qué? De la enorme cantidad de información y datos exactos y que se actualizan
porque permiten luego un procesamiento que emula el razonamiento humano, ¿no? Por ejemplo, hay 4 tipos de inteligencia artificial. Los sistemas que piensan como humanos, como por ejemplo las redes neuronales artificiales, los sistemas que actúan como humanos, como los robots, los sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas expertos, y los sistemas que actúan racionalmente, como los agentes inteligentes. Esto lo menciona Russell y Norvig en 1996. Sin embargo, hoy los sistemas expertos basados en IA ya llegan a un aprendizaje autónomo, que se centran en aquellos algoritmos que permiten el aprendizaje automático denominado Machine Learning. Aún, claro, estamos lejos de contar con auténticos sistemas de Deep Learning, por ejemplo, o aprendizaje profundo, pero ya las propias máquinas inteligentes pueden llegar a perfeccionar sus propios sistemas, superando incluso la inteligencia humana. Continuamos. A ver, vamos a hacer un poco más breve la... Hace 40 años, el fallecido magnate de la tecnología Steve Jobs, en un discurso dado en 1983, 40 años atrás, en la Conferencia Internacional de Diseño en Colorado, Estados Unidos, hablaba sobre el acceso al conocimiento y la forma de entender la vida en un futuro, donde la influencia del aprendizaje de una máquina capaz de almacenar todo el conocimiento que pudiere adquirir una persona se convertiría en lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Esto lo decía Jobs hace 40 años. Y Jobs veía la inteligencia artificial como una extensión del conocimiento humano. Creía que el aprendizaje de una máquina podía acompañar toda la vida de la persona y creo que no se equivocó. Bill Gates, otro genio de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, explicó en una entrevista que la idea de que las computadoras vean, oigan y escriban produciría la robotización de la fábrica, las industrias en el corto plazo. Explicaba que en un tiempo corto, no mayor de 2 años que ya transcurrieron, la inteligencia artificial haría lo que ahora no pueden hacer las computadoras: enseñar a leer y escribir. Y existen procesos en Canadá, en China, en Japón, en Estados Unidos, claro, de naturaleza experimental, que están acogiendo este tipo de tecnología precisamente para mostrar y enseñar a leer y a escribir a niños. Ahí en la presentación he querido alcanzar una definición de Pérez Simón Castellano, ¿no? Pero Pérez Simón Castellano, en su libro Justicia Cautelar e Inteligencia Artificial, a mi juicio define con mucha claridad el concepto de la inteligencia artificial. Él se pregunta, ¿qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como razonamiento, aprendizaje, creatividad, capacidad de seleccionar o escoger en base a las distintas variables y alternativas posibles. La inteligencia artificial, dice Simón Castellano, permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico, citado de la página 13 de ese libro. Es cierto, la inteligencia artificial puede coadyuvar al mejoramiento de la vida de las personas. El rector mencionaba la nanotecnología. Hoy día prácticamente en algunos hospitales y clínicas particulares de países desarrollados existen experimentos que pueden prolongar la vida de las personas y pueden, a través de sistemas complejos de naturaleza médica, predecir
como las células madres, predecir qué enfermedades uno puede tener, en cuánto tiempo las puede tener y cómo se puede evitar y combatir que no lleguemos a tener esas enfermedades. Eso es lo que está ocurriendo y claro, eso es muy bondadoso. Sin embargo, cuando hablamos de la invasión a la privacidad, que constituye un derecho humano de primera generación, crea preocupaciones respecto al uso indebido, no autorizado y comercial que pueda afectarla. Marvin Minsky define la inteligencia artificial como la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiere hecho un humano. José Luis Carneiro expresó en una presentación sobre singularidad, inteligencia artificial y robots que en los próximos años se verán más cambios que en los últimos 2 milenios, introduciendo la idea de la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Es el momento cuando la inteligencia artificial alcance la inteligencia humana. Carneiro estima que esto ocurrirá entre el año 2029 y 2045. ¿Qué les parece? Entonces, hablar de inteligencia artificial aplicada al derecho y especialmente a temas tan sensibles como la privacidad, la intimidad, el derecho al honor, etcétera, estamos hablando de cuestiones que aún no han sido reguladas debidamente por la normativa internacional. Cuando vino el fenómeno de la globalización, los juristas internacionales evaluaban y decían que la modificación económica que traía la globalización, la mundialización o como lo queremos llamar, traería como correlato una renovación jurídica del orden económico mundial. Las nuevas tecnologías obligan a esa renovación jurídica del orden internacional. Ese es mi modo de ver las cosas en este tema de inteligencia artificial y la posibilidad de ver afectados derechos humanos de primera generación o, como lo mencionó Paula Ramírez, los derechos de cuarta generación. ¿Qué prevalece? En una mano tenemos el derecho a la privacidad, derechos de primera generación de derechos humanos, y en la otra mano tenemos los derechos de cuarta generación, que es el derecho, como alguien lo ha denominado, a la ciudadanía digital. Y claro, el derecho de información irrestricto. ¿Cuál prevalece? Siempre he tenido esa preocupación cuando alguno de nuestros colegas mencionaba, no, el derecho a la información y la información digital debe prevalecer sobre el derecho a la privacidad. Otros decían no, porque es un derecho humano consustancial a la dignidad del ser humano. Entonces no podemos afectar. Yo creo que no existen derechos absolutos, ¿no? Palabras como intimidad, imagen, honor, protección de información, entre otras, son sinónimos de estos derechos que encuentran respaldo precisamente en la dignidad del ser humano. Quería citar en la evaluación que he estado realizando en estos días, he encontrado unas definiciones bastante interesantes del Tribunal Constitucional Español. En diferentes sentencias, como la sentencia número 22/1984, creo que el Tribunal Constitucional Español ha definido magistralmente el concepto de privacidad de la persona. Dice, y citaré, es el área espacial o funcional de la persona salvaguardada y protegida. Es el ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. Es necesaria para mantener una calidad mínima de la vida humana. Es el ámbito reservado de vida. Es la esfera individual reservada en los aspectos más básicos de la autodeterminación como persona. Es el reducto de inmunidad. Por supuesto, las sentencias del Tribunal Constitucional Español no discriminan las palabras intimidad, vida privada y privacidad.
ya que estos conceptos engloban un amplio radio de protección. Por supuesto, la inteligencia artificial vuelve al ciudadano mucho más transparente respecto a su derecho a la privacidad. Hay un velo que se va corriendo respecto a estos derechos fundamentales. Leía, por ejemplo, que la firma de inteligencia artificial inglesa Syntesa había utilizado una serie de imágenes, voces, como lo ha mencionado Paula Ramírez, respecto a utilizar videos, palabras, fotos, y parecer que la persona a la que está dirigiendo estas expresiones es la persona, y no es así, son avatares que se utilizan tomando la imagen de las personas. Una de ellas entiendo que ha sido la del Papa, al que han puesto diciendo algunas palabras que él ha expresado que no ha mencionado nada sobre eso, ni ha intervenido, ni participado, ni las expresiones que no se condicen con lo que ha sido la realidad. Por supuesto, el debate siempre estará abierto, ¿no? ¿Qué prevalece? ¿La privacidad o prevalece el derecho a la información digital? Lo cierto es que nadie puede abusar de una imagen y de los secretos de una persona, salvo que cuente, por supuesto, con la expresa autorización de la persona o exista un mandato legal o judicial que comporte quitar el velo de la privacidad. Voy a tener que avanzar un poco más porque nos han dado 20 minutos. Hay un marco jurídico internacional. El marco jurídico internacional se sustenta primero en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Esta carta data de 1948. Han transcurrido muchísimos años desde que se puso en vigencia esta Declaración Universal y estamos siempre en esto que con la inteligencia artificial se vienen vulnerando día a día derechos personalísimos, derechos a la privacidad, a la imagen, en fin, derecho a la data personal, entre otras. En la Declaración Universal de la Organización de Estados Americanos también se habla de esto, de lo mismo, porque existe pues una correspondencia entre estos instrumentos internacionales de los cuales todos los países del mundo son parte. La Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos han aprobado numerosas resoluciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Por ejemplo, la resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital de septiembre del 2019 A/HRC/RS/42/15. Esta resolución recuerda que los estados deben velar porque toda injerencia en el derecho a la privacidad se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Afirma también que los mismos derechos de las personas, incluido el derecho a la privacidad, también deben estar protegidos en Internet y reconoce que la utilización, el despliegue y el desarrollo ulterior de las tecnologías nuevas y emergentes, como la inteligencia artificial, pueden afectar el disfrute del derecho a la privacidad y otros derechos humanos. Decía la Convención Interamericana, que es el artículo 11 de protección de la honra y dignidad de la persona, que no nos vamos a detener ahí, y las regulaciones que viene adoptando la Unión Europea, que creo yo que deberían ser adoptadas también
por la Comunidad Andina, ¿no? Como bloque de integración en América. Dicen que deben promover, la Unión Europea establece la protección del derecho a la vida privada y la protección de los datos, apoyando a los terceros países de la región o de las regiones correspondientes a la Unión Europea para que adopten una legislación transparente y proporcional de acceso gubernamental. La Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, reconoce en su artículo 2 como fundamentos y valores el respeto de la dignidad humana. El marco jurídico en el Perú. Yo quería mencionar previamente que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, los pactos internacionales, de los cuales, tratados, convenios internacionales, de los cuales el Perú forma parte, son de pleno derecho legislación nacional. Así que al referirme a estos instrumentos internacionales, me estoy refiriendo también a normas que se aplican en el Perú. Ya en la parte del marco jurídico en el Perú, de acuerdo con nuestra Carta Política, los tratados internacionales, ya lo mencioné, el Código Civil del Perú menciona en su artículo 5 como derecho fundamental el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de la persona. La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser de manifiesto sin el asentimiento de la persona. La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella, o sea, muerto sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. En materia penal, están tipificados distintos delitos en el Código Penal del Perú. Violación de la intimidad, artículo 154, no voy a definir qué dice cada artículo. 154A, tráfico ilegal de datos personales. En el Perú existe una ley de data que debe ser cumplida cabalmente por los apoderadores que hacen empresa en estas materias. 154B, difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual, también está penalizado. Artículos 154 y 154A, cuando se trata de menores de edad, etcétera, ¿no? Uso indebido de archivos computarizados en el artículo 157 del Código Penal. Y vamos a llegar ya a la parte final, las reflexiones finales. El derecho a la intimidad, a la privacidad y el honor son derechos humanos fundamentales de primera generación que se encuentran en igualdad de posición respecto al derecho a la información digital. No es aceptable que uno de estos derechos prevalezca sobre el otro, en tanto no son derechos absolutos. Los derechos humanos denominados de cuarta generación, producto de la revolución tecnológica y de la sociedad del conocimiento, han invadido de modo disruptivo el derecho clásico a la privacidad establecido en la Declaración de los Derechos de la ONU de 1948. Los abogados nos encontramos en un campo aún incierto sobre cómo aplicar definiciones a estas nuevas tendencias tecnológicas, lo que no nos va a conducir simplemente a muchas confusiones. La inteligencia artificial tendrá una incidencia muy marcada en los derechos humanos y especialmente en el derecho a la privacidad y a la información digital. En pocos años viviremos en un mundo altamente tecnificado en el ámbito jurídico y de nuestra profesión jurídica. Veremos muchos cambios, puesto que los sistemas de administración de justicia, así como el ejercicio profesional, como lo hemos mencionado, se verá severamente marcado por la IA, por su altísima predictibilidad. La inteligencia artificial podrá emitir dictámenes fiscales y sentencias a una velocidad pasmosa, con probablemente mayor predictibilidad que la justicia humana. Los estudios de abogados nos veremos afectados, naturalmente ya lo mencioné. La legislación vigente, tanto el marco jurídico internacional como el marco jurídico vigente en el Perú,
no ofrecen certeza sobre la debida protección del derecho a la privacidad, intimidad y honor frente a la inteligencia artificial. Exhortemos a nuestros gobiernos y a las instituciones del sistema internacional jurídicamente organizado a adoptar regulaciones internacionales que restrinjan, cautelen y fiscalicen el uso indebido de la información digital en desmedro del derecho a la privacidad, la intimidad y el honor. Concuerdo plenamente con Paula Ramírez cuando mencionaba el factor ético, lo mismo que ha señalado el rector magnífico de la Universidad Católica de Colombia. Y con esto les agradezco su atención y quedo dispuesto, si hubiere preguntas, a contestarlas y a absolverlas. Gracias. Muchas gracias, doctor Raúl, por acompañarnos desde la maravillosa ciudad de Lima con estas reflexiones tan interesantes que yo quiero sintetizar en 3 palabras: singularidad, razonabilidad y proporcionalidad. Usted ha dado esas claves como puntos analíticos al momento de interpretar esa relación entre la inteligencia artificial y la privacidad. Muchísimas gracias por su intervención. Usted siempre será muy bienvenido a esta, su Universidad Católica de Colombia, donde es profesor invitado y donde ya nos ha acompañado por cerca de 5 años, siempre compartiendo de forma tan generosa su conocimiento. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, doctor Raúl.